y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirme toda gloria. Aleluya. Enseguida yo oí la voz de mi Señor Jesús y una gran multitud que le alababa. Dios en su santuario está, los ángeles alaban sin cesar, con llanto me dirijo, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el amor del Padre esté con cada uno de vosotros. Hoy doy gracias al Altísimo Dios por permitirme predicar, por llevar un mensaje de vida a cada uno de vosotros. Antes de empezar con la predicación, quiero hacer una pequeña oración dándole gracias al Altísimo Dios por estas promesas que nos dejó en el libro de la Biblia. Y hoy te doy gracias al Altísimo Dios. Te doy esa gloria, esa honra a ti. Gracias, Señor, por cada palabra que está escrita, que nos trae libertad, que nos trae consuelo, que nos trae esa fuerza para poder continuar en este camino maravilloso. Y te doy la gloria y la honra a ti, oh Dios. Gracias, Padre mío, porque si no fuera por esa sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras no tendrían vida, no tendrían fuerza, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque tú fuiste el autor y consumador de todos los escritos que están, inclusive de la misma creación, Padre. Gracias y la gloria y la honra sean para ti. Amén y aleluya. Gracias, Padre mío. Hoy quiero llevar un mensaje de vida. El tema de hoy es la obediencia. Y la obediencia es tan importante como la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me atrevería a decir también que sin la obediencia es imposible agradar a Dios también. Por eso dice el apóstol Santiago en una parte de sus libros que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Las obras son el resultado de nuestra obediencia, si somos obedientes o no, si hacemos caso a todo lo que tú nos ordenas
y no titubeamos ni nos falta la fe en cada una de las ordenanzas que tú nos das diariamente. Hoy quiero empezar con dos versículos del libro de Efesios, desde del capítulo 2, desde el 2 al 3. Dice: en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Este escrito nos habla muy abiertamente de la condición que nosotros estábamos en el tiempo antiguo y en el tiempo actual, desde que creímos, desde que alguien vino con ese mensaje de vida a nuestras vidas y empezamos a escuchar y a ser hacedores de su palabra. Nos habla de que antes de que nos conocíamos, antes de que conociéramos de este libro maravilloso, éramos por naturaleza desobedientes al llamado tuyo. Y eso es lo que tú no quieres en estos tiempos, que retrocedamos, que desobedezcamos tu voz y que hagamos nuestra voluntad, sino que tú nos aconsejas es que siempre obedezcamos a tu llamado y que hagamos tu voluntad en cada uno de nuestros caminos. Hoy quiero hablar de un profeta que no puso condición a sus deseos, que obedeció 100% al llamado tuyo, que no le importó los propósitos que para nosotros no son lógicos ni son a veces como sabios en nuestra propia opinión, sino que son mandatos directos del Padre. Y él los obedeció perfectamente. Un profeta que vemos cómo obró el Altísimo Dios en su vida. Y vamos, para poder hablar de ese santo profeta que se llama Elías, y vamos a ir a Primera de Reyes 17, donde nos narra, donde nos cuenta de las vivencias que él vivió y de las maravillas que se pueden alcanzar por medio de la obediencia. Nos dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Jehová, Dios de Israel, del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, en estos años, sino por mi palabra. Vemos a un profeta, a un siervo de Dios, que fue a visitar a un rey que estaba en desobediencia. Acab no hizo la voluntad de Dios, buscó el refugio y su esperanza en otros dioses falsos y no en el Señor Jehová de los ejércitos. Acá hizo todo lo contrario a lo que el Señor le había mandado. Inclusive se casó con una mujer del cual lo inclinó a esos dioses, que se llamaba Jezabel. Acá no hizo la voluntad de Dios. Se le presenta al profeta y le dice que no llovería, que no habría lluvia en toda la tierra durante 3 años y medio. Vemos a un profeta que tiene el respaldo del Altísimo Dios. ¿Pero por qué tenía ese respaldo? Porque tenía ese llamado y, lo más importante, tenía la obediencia de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos caso a todo lo que nos dice su palabra, lo que nos dice el Señor diariamente, pues a nosotros llegará muchas bendiciones de parte de Dios. Porque así es. El Señor premia, el Señor da sus promesas a las personas que son obedientes, a las personas que siguen cada uno de sus llamados, de sus mandamientos. Porque dice su palabra ahí, que está escrito en el apóstol Juan, que sus mandamientos no son gravosos, no son penosos, sino que al contrario, traen salvación a nuestras vidas. Seguimos acá con el profeta. El profeta tuvo el respaldo de Dios y se cumplió esa palabra. Lo vamos a ver más adelante, que esa palabra se cumplió exactamente en el tiempo establecido y que ese mandato, esa declaración que hizo el profeta fue exacta, fue verídica. Por eso cuando nosotros alcanzamos una altura en el Señor,
Por eso nuestras palabras deben ser muy guardadas, deben ser con un cuidado extremo, ya que por nuestra palabra podemos darle bendición a nuestros hijos, a nuestros cercanos, a cada uno de nuestra parentela, y con nuestra boca podemos bendecir, y también algo muy delicado, podemos también eh, dar una palabra que no es conforme a la palabra de Dios. Por eso nuestras palabras deben ser muy prudentes y muy sabias en el momento de la declaración. Inclusive con nuestros enemigos, con los que nos hacen mal, tener cuidado que nuestras palabras solo sean de bendición para cada uno de los que nos rodean. Vemos a un profeta que está siendo perseguido, que está siendo acorralado por el mismo rey Acab, manda a su ejército que lo siga. Todos los profetas que están alrededor, porque había muchos profetas en ese tiempo, fueron asesinados, fueron encarcelados, y posteriormente fue tanta la persecución que hubo en ese momento de los profetas del Señor Jehová, que solo uno quedó, y fue el santo varón Elías. Tenía la excusa perfecta de no seguir los caminos de Dios. Tenía todo el respaldo para decir: no puedo más, no puedo seguir más, pero él siempre fue obediente a su llamado. Vemos un profeta que está siendo perseguido, y vamos a ver más adelante cómo el Señor, en lo que a nosotros no nos parece lógico o para nuestra propia opinión, termina siendo una bendición, porque siempre el Altísimo Dios da un mandato, y con ello nunca se equivoca. Algo que el Señor tiene por primado es que Él nunca llega tarde. Él llega siempre en el tiempo establecido, en el momento justo, en el momento que más lo necesitamos. El Altísimo Dios llega en esa infinita misericordia para darnos consuelo, para traernos salvación, porque Él sabe el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo por venir. Él conoce ya todo. Y si Él nos da una orden es porque tiene, primero, la razón; segundo, porque traerá a nuestras vidas bendición; y tercero, Él nunca se equivoca. Cada palabra que está escrita aquí en este santo libro se ha cumplido con una exactitud en el tiempo establecido por el Padre, y no ha dejado de cumplirse ni una coma ni un punto. Se ha cumplido exactamente. Y lo que el Altísimo Dios, por medio del Apocalipsis, va a dar en el tiempo, se va a cumplir. El Señor es que nos pide que estemos apercibidos, que estemos velando, que estemos haciendo caso a todo lo que Él nos indica, para que vengan los días que vengan, nosotros siempre estaremos firmes en Dios y consolados en su nombre. Como estamos viendo en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos en los cuales no hayamos una respuesta exacta a lo que está pasando, pero sabemos que los que tememos a Dios, que los que tenemos esperanza en Él nos dará una respuesta perfecta. Vamos a seguir hablando de este profeta, y vamos leyendo después del 2. Y fue palabra del Señor Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherim, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Vemos a un profeta obediente. El Señor le dijo: vete del sitio en el cual te encontrarás y vete al arroyo, y allá yo te sustentaré, enviaré cuervos para que te sustenten. Imagínense, trasládense a ese tiempo en los cuales el profeta, venían cuervos ante él y lo alimentaban de pan y carne, y él bebía del arroyo que estaba ahí. El Señor nunca secó el arroyo. Cuando tú eres una persona obediente, cuando tú haces caso a lo que el Señor te dice, Él te sustentará de cualquier manera posible. Inclusive vemos hasta los animales siendo obedientes al llamado de Dios. Vemos a unos cuervos de los cuales el Señor los mandó para que alimentaran al profeta. Hasta los animales obedecen a la voz del Altísimo. Vale la pena recordar lo que le pasó al profeta Jonás cuando
él en vez de no hacer caso a la palabra de Dios, al propósito de Dios, que era predicar a Nínive y decirle que su tiempo había llegado, él simplemente se fue por el lado equivocado, se fue a un lugar totalmente diferente al cual el Señor Jehová lo había mandado. ¿Y qué hizo? Mandó a un animalito, a una ballena, para cumplir su cometido. Entonces vemos que tarde o temprano, sea por las buenas, sea por las malas, a los que son elegidos de Él, Él cumple sus promesas, Él cumple sus maravillas. En el quinto que nos dice, y fue e hizo conforme a la palabra del Señor Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherín que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra del Señor Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. El Señor Jehová le dio una orden al profeta Elías para que fuera y allí morara donde una viuda. Y nos parece increíble, nos parece maravilloso por qué Elías, el profeta Elías, fue mandado a donde la viuda, una viuda donde pues no tenía forma de sustentar. Pero si vemos el contexto espiritual de esta maravilla, nosotros somos esa viuda, nosotros somos los que en ese momento la palabra del Señor enviada por su profeta viene y mora en nosotros. Pero el Señor vemos su misericordia ahí, que a él no le importó de que la viuda tuviera o no tuviera, sino simplemente él mandó su palabra allí, para que ese profeta morara allí. Esa palabra mora en nosotros y haga esa obra para la cual fue enviada. Nosotros a veces no tenemos nada que ofrecerle al Altísimo Dios, pero Él sí tiene muchísimas formas, muchísimas riquezas de ofrecernos a nosotros y podamos salir de la situación en la que nos encontremos. A ti que estás oyendo, hoy te aconsejo, hoy te digo que por más momentos difíciles, por más momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de dificultad, donde no hayamos una respuesta inmediata, donde no vemos una salida por donde ir, el Señor nos promete que Él nos dará la victoria en su nombre. Así como lo hizo con esta viuda, donde no había ningún propósito, donde esa viuda, por lo general, me imagino, en ese tiempo la gente la veía con ese menosprecio, de pronto la gente pasaba y no sabía la angustia que ella estaba viviendo, donde todo el mundo de pronto le volteó la espalda y no la ayudó, hasta de pronto su familia no la quiso ayudar, el Señor sí la ayudó porque envió profeta. Y así pasa en nuestras vidas. De pronto mucha gente nos da la espalda, nuestros amigos no nos ayudan en medio de esa dificultad, en ese momento difícil, pero siempre el Altísimo Dios, como vuelvo y repito, llega en el momento oportuno, en el momento que más lo necesitamos. Así cuando el profeta fue enviado a esta mujer viuda que no tenía ninguna esperanza, el Señor nos vio en esa condición, en ese momento en el cual decíamos, Señor, no puedo más, llegó el Altísimo Dios con esa misericordia. Porque la vida del cristiano, dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío o el que no teme a Dios? Entonces, este relato bíblico se aplica para cada una de nuestras vidas. ¿Qué hizo el profeta? Más adelante dice, él simplemente obedeció a la orden del Altísimo Dios. Entonces él se levantó, hizo caso, y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba por allí cogiéndose hojas. Y él la llamó y díjole, ruégote que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y dijo, ruégote que me traigas un bocado de pan en tu mano. Nosotros, cuando vemos
Cuando vamos a esta palabra, estos varones están sedientos, estos profetas están sedientos a que vayamos nosotros todos los días e indaguemos para qué fue esta palabra que llegó a nuestras vidas. Porque todos los días nosotros escudriñamos su palabra y encontramos que nos habla de muchísimas cosas. Por ejemplo, él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo, la doy, no se turbe en nuestro corazón ni tenga miedo. Una palabra poderosa en la cual, si la creemos, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar muchas maravillas que traerán un refugio, una esperanza en nuestras vidas. Hay muchísima palabra que está escrita aquí, la cual nos dará la libertad en el tiempo aceptable por el Padre. El profeta pidió a esta viuda un bocado de pan, un vaso para que bebiera. Nosotros tenemos que en nuestras vidas dar ese paso, dar esa decisión para creer que esta palabra en nosotros actuará, que en nosotros esta palabra, esa declaración, esa obediencia traerá un beneficio para nuestras vidas. Ahora, ¿qué trae para nosotros la obediencia? Trae muchos beneficios. Vamos a encontrar que seremos librados del castigo, de que nuestra obediencia traerá ejemplo a muchos que vienen tras de nosotros. ¿Quién viene tras de nosotros? Vienen nuestros hijos, vienen amistades, viene nuestra familia, vienen muchas personas tras de nosotros en las cuales vendrán y verán nuestro testimonio para que creamos y para que seamos obedientes al llamado de Dios. Y eso es lo que hace la palabra. Cuando nosotros empezamos a andar, hay gente que nos seguirá. Así como lo hizo este santo profeta, que gracias a su caminar, a su obediencia, venía otro profeta también igual que él, que se llamaba Eliseo, el cual miraba cómo era el seguir, el actuar de su maestro para poder también seguir a sus pasos. ¿Qué dice más? Y ella respondió, vive el Señor Jehová, señoreador de todas las cosas, Dios tuyo, que no tengo pan cocido que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija, y ahora cogía 12 hojas para entretarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que no le comamos y no muramos. Vemos a una viuda sincera, una viuda que le declaró al profeta toda la realidad de nuestras vidas. Si algo se agrada del Altísimo Dios es que todos los días vayamos en oración, en ruego, y le digamos, Señor, he fallado en esto, he fallado en lo otro, necesito de esto o de lo otro. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos sinceros, que seamos completamente abiertos al Padre. Cuando estemos en oración, cuando estemos dirigiéndonos a Él, Señor, necesito de muchas cosas de ti. Él quiere un corazón sincero. Si algo se agradó del santo varón David es porque él fue sincero con él. Él nunca le ocultó nada de lo que hacía. Él simplemente remitía su causa a él y él lo dirigiría así en el momento más difícil para él. Él siempre fue sincero con él. Y vemos a una viuda sincera que le dijo el profeta que lo único que tenía era un pedacito de pan y un vasito de agua, y después de esto moriría. ¿Qué dice más adelante? Y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí vemos el ejemplo que nos pone el profeta Elías, que dijo que primero le dé un bocado de pan y un vaso de agua. Cuando nosotros ponemos por primado al Altísimo Dios, cuando nosotros ponemos de primeras lo que es de Dios, cuando nosotros ponemos de primeras esta palabra, todo lo que Él nos ha dicho, nos ha recomendado en tiempo y fuera de tiempo, y hemos hecho caso a su llamado, entonces se verá reflejada en nuestra vida en bendición. Amén. Cuando nosotros
así sea en el momento difícil, en un momento que, digamos, no hallo la salida a esto, entonces verás que si pones de primado al Señor, Él te dará la salida como lo hizo con esta vida. Y no dejará perder nada en la casa, en esa casa tuya, en esa casa, en ese corazón tuyo, en ese camino a Zaret. Porque el Señor Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la tinaja de la harina no escaseará, ni desmorirá la botija del aceite. El Señor nos promete que esta palabra que Él ha depositado en nosotros nunca escaseará. Al contrario, esta palabra que hemos recibido todo a lo largo de nuestro camino, Él nos pondrá un escudo, una espada para poder defendernos contra las chanzas del mal, contra las dificultades que encontramos en la calle, contra todos los peligros que vienen a nuestras vidas. En nos librará. Hasta que el día del Señor Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y los de su casa por muchos días. Y la tinaja y la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra del Señor Jehová que había dicho por medio del profeta Elías. Cuando el Señor da una promesa, Él nunca, a los que confían en Él, a los que ponen su esperanza en Él, nunca dejará de cumplirla. Al contrario, la cumplirá en el tiempo establecido por Él, con la exactitud, como había dicho antes, pero todo por medio de ¿qué? De la obediencia. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué conclusiones podemos llegar a sacar de esta vivencia del profeta? Primera, Dios nunca llega tarde. Nunca, jamás Él llega tarde. Al contrario, llega en el momento que más lo necesitamos. Vuelvo y reitero, que más lo necesitamos. En el momento que no encontramos, digamos, esa sanidad a nuestra enfermedad, esa sanidad a todo lo que nos lleva a lo contrario de Dios. Él siempre llega en el momento exacto. ¿Qué trae con nosotros otra conclusión? La obediencia. ¿Qué trajo la obediencia de la viuda? Que fuera librada su casa, que se sustentaran por mucho tiempo. Vemos los beneficios de ser obedientes al llamado de Dios. ¿Qué beneficio nos puede traer la obediencia? Muchísimos. No nos alcanzaría esta predicación para enumerar la cantidad de beneficios que trae la obediencia. Les pongo un ejemplo corto. El padre, digamos terrenal, si tiene 2 hijos y de los 2 hijos hay uno obediente y uno desobediente, ¿a quién el padre le confiaría todo? ¿Al desobediente o al obediente? Yo creería, y la palabra nos respalda, que Él dará todo al que es obediente. Él pone los propósitos, los llamados, la palabra a la persona que es obediente, a la persona que va a hacer caso, que no le va a fallar, que no cogerá por otros caminos que no sean los de él. Que si caminamos en la comunión del Señor y obedecemos, entraremos en su voluntad. Ese es el otro llamado. Y cuando estamos en la voluntad, nos satisface todas nuestras necesidades. Cuando nos arrodillamos, cuando le pedimos a Él, si somos obedientes, Él nos escuchará. Cuando escuchó al profeta Daniel en su momento de angustia, cuando escuchó en el momento de angustia a José, Él lo libró porque fueron personas obedientes, porque fueron santos varones que esperaron en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Personas obedientes en la escritura, muchísimas. El santo varón Noé, que a causa del tiempo que duró construyendo el arca, él fue obediente al llamado de Dios. El santo varón José, en medio de unos sueños que él le había regalado, de unas visiones que le había regalado, él simplemente esperó su tiempo perfecto. ¿Y en qué lugar lo abandonó el Señor? Que fue después de Faraón. Y el más perfecto y santo ejemplo fue
en nuestro Señor Jesucristo, que le fue prometido inmortalidad y que fue obediente hasta la muerte, y no solamente cualquier muerte, sino muerte de cruz. Él simplemente obedeció y ahora está sentado a la derecha del trono del Padre, que gracias a su nombre podemos doblar nuestra rodilla y clamar: Abba, Padre. La obediencia de su Hijo fue exacta y no le importó, él simplemente dijo en un momento, dijo, pasa de mí este cáliz, pero lo que se haga, lo más importante que se haga es tu voluntad, tu perfecta voluntad. Mis santos, hoy ya para terminar les aconsejo que en todo momento, en toda situación, en todo momento que pasemos, seamos obedientes al llamado de Dios. Lastimosamente erramos, la gran mayoría de nosotros erramos no siendo obedientes al llamado, y no siendo obedientes no solamente con Dios, sino de las personas que Él envía a través de los tiempos, ya sea un profeta, ya sea un pastor, una persona, así sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra hermana, nuestros hermanos, que el Señor utiliza para que nos hable. Nosotros lo único que tenemos que hacer es caso a lo que tú nos dices, y el fin del negocio y el fin de ese mandato que tú nos has dicho será un resultado de vida eterna. Si nosotros obedecemos a su palabra, porque como dice su palabra, no hay como obedecer mi palabra, es porque es cierto, es porque el obedecer a su palabra nos trae consecuencias o graves o maravillosas. Y el Señor nos aconseja que siempre estemos en sus caminos, que siempre escojamos el camino del bien y el camino perfecto. Entonces, que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Espero que, como siempre, sigan indagando de la obediencia, en qué momentos de estos santos varones fueron obedientes y qué fue el resultado de esa obediencia. Entonces, un abrazo de fortaleza, y espero que esta palabra quede grabada en vuestros corazones y que, lo más importante, la pongamos por obra. Amén y aleluya. Paz y gracia a todos. Le damos gracias a Dios por permitirnos tocar estos coros para Él. Le damos gracias a toda la gente que ha visto nuestros videos, por apoyarnos, por sus mensajes, por sus felicitaciones. Gracias, le damos también gracias al Señor por que ese virus no nos ha tocado a ninguno de nosotros. Y un abrazo de fortaleza para toda la gente que está viendo en este momento este video. Que Dios siempre estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Paz y gracia.